Buenas, estimados estudiantes de 11º año del Colegio Vocacional Monseñor Sanabria. Soy el profesor Esteban Bermúdez y en esta ocasión voy a estar con ustedes trabajando el tema de función lineal. Este tema lo encontramos en el folleto de trabajo de la página 65 a la página 70. Ok, vamos a empezar con la definición de lo que es una función lineal. Dice que una función f definida de R en R, o sea de los reales en los reales, se llama lineal si su criterio o fórmula también, ¿verdad? Es de la forma f de x igual a mx más b. Dice que m y b son números reales. O sea que la x va a ir acompañada de un numerito m y otro número que no tiene x, por decirlo de alguna manera, va a ser la b. Importante, vean que la x no tiene ni un exponente 2, no tiene un exponente 3, nada por el estilo. Es una x lineal, por eso se llama función lineal. Recordemos, muchachos, que en esa definición f, dos puntitos, r en r, la primera letra que aparecía ahí es el nombre de la función, ¿verdad? Entonces, si la función se llama f, entonces se le pone f, si la función se llama h, se le pone h, y así dependiendo. Luego, el conjunto que está antes de la flecha, vean que ahí abajo se les pone que se llama dominio, o sea, es el conjunto de todas las x. Y el conjunto que está después de la flechita va a representar el codominio o ámbito. En este caso, en la función lineal, el codominio es igual al ámbito. Entonces, podemos generalizar que toda función lineal está definida de R en R. O sea, que el dominio va a ser los números reales y que el codominio o ámbito va a ser también los números reales. Gráficamente, una función lineal representa una recta en el plano. Ok, ahí tenemos un ejemplo, ¿verdad? De una función lineal y siempre la gráfica va a ser una línea recta. Vamos a ver algunos ejemplos de criterios de una función lineal. La primera dice f de x igual 5x más 3. De ese criterio, yo lo primero que necesito identificar es quién es m, quién es el valor de m y quién es el valor de b. En este caso sabemos que m es el número que acompaña a la x, por lo tanto m vale 5 y b es el numerito que está solo, en este caso b vale 3. Entonces ese sería nuestro primer ejemplo de función lineal. Otro ejemplo, g de x igual a 3 menos x. Ahí, aunque está un poquito desordenada, lo importante es que el numerito o el coeficiente que acompaña a la x es la m y el otro número es la b. Por eso es que en este ejemplo m vale menos 1, ¿verdad? Que es lo que está acompañando a la x, y b vale 3. Tenemos un tercer ejemplo, p de x es igual a 3 menos x entre 4. Vean que ahí ese denominador es tanto para el 3 como para la x. Entonces podríamos pensar en separarlo de esa manera. P de x es igual a 3 cuartos menos x cuartos. Entonces, viéndolo de esa manera, veo que el número que acompaña a la x es menos 1 cuarto. Vean que arriba tenemos un 1 imaginario, por decirlo de alguna manera. Y el otro valor b sería 3 cuartos. Por eso tenemos que m es igual a menos 1 cuarto y que b es igual a 3 cuartos. Otro ejemplo, y igual x quintos más 9. Si aquí observamos, a diferencia del ejemplo anterior, ese 5 es solamente para la x, es denominador únicamente para la x. Por eso es que aquí yo voy a decir que m vale 1 quinto y que b vale 9. Seguimos con este otro ejemplo, el ejemplo E, dice que y es igual a menos 18 quintos de x. Aquí en ningún momento observamos, jóvenes, un número solito.
¿verdad? O sea, solo está el término o el coeficiente que acompaña a la x. Eso quiere decir que esa función yo la puedo reescribir así, como apareció ahí, menos 18 quintos de x más 0. Entonces, ahora sí, viéndolo de esa forma, yo puedo decir que m vale menos 18 quintos, recordando que m siempre es el coeficiente con todo y signo que acompaña a la x. Y en el caso de b, decimos que b vale 0. Muy bien. Continuamos con otros ejemplos. El ejemplo f dice que la función es f de x es igual a raíz de 2. Aquí observamos claramente, jóvenes, que no hay x. O sea, solo está el numerito solo, está solamente el número constante. Entonces, quiere decir que ese criterio yo lo podría reescribir de esa manera. F de x es igual a 0x más raíz de 2. Y viéndolo de esa forma, pues ya es bastante sencillo indicar que m vale 0 y que b vale raíz cuadrada de 2. Muy bien, vamos con otro ejemplo. A diferencia de los ejemplos anteriores, este g, vean que no está despejado de la forma y igual mx más b o su equivalente f de x igual mx más b. Está como desordenado, por decirlo en palabras sencillas, ¿verdad? En los anteriores siempre estaba despejado el f de x o siempre estaba despejada la y. Entonces, en este, así como lo tenemos, todavía no podemos indicar quién es m y quién es b. Primero, debemos despejar la y eso siempre lo vamos a hacer cuando la función no venga en su forma estándar. O sea, venga, por decirlo como les dije, en palabras sencillas, que venga desordenada. Entonces vamos a despejar la y en este caso. Para empezar, ese menos 25x lo voy a pasar al otro lado. Si del lado izquierdo está restando, entonces lo pasamos al otro lado con la operación contraria, ¿verdad? Que sería sumar, como en una ecuación. Por eso me queda que 5y es igual a 30 más 25x. Ahora bien, como lo que yo tengo que despejar es la y, ese 5 ahí no me sirve. Ese 5 tengo que quitarlo. Ahí está multiplicando, entonces lo vamos a pasar al otro lado. Su operación contraria sería la división. Por eso nos queda que y es igual a 30 más 25x entre 5. Y bueno, de ahí ya nosotros podríamos agarrar ese 5 y separarlo. Vean que el 5 es denominador para las dos partes, tanto para el 30 como para el 25x. Entonces yo podría separarlo de esa manera. Y es igual a 30 entre 5 más 25 entre 5x. Y simplificamos, ¿verdad? En este caso lo que haríamos es meterlo en la calculadora, 30 quintos y luego 25 quintos. Y si se puede simplificar, la calculadora me da el resultado simplificado. Si no se puede, entonces ponemos el resultado que la calculadora nos da. Aquí sí se puede simplificar, entonces me queda que y es igual a 6 más 5x, porque 30 entre 5 me da 6 y 25 entre 5 me da 5. Ahora bien, vean que ya tengo el criterio como debe ser. Ya está despejada la y. Ahora sí puedo definir quién es m y definir quién es b. M, por supuesto, es el numerito que acompaña a la x, por eso m vale 5 y la b vale 6. Ok, entonces estar muy atentos a este tipo de ejercicios, ¿verdad? Cuando la y no está despejada. Muy bien, seguimos con otro ejemplo parecido. Veamos ahí. El ejemplo y dice y menos paréntesis x menos 6 igual 0. Ahí claramente, muchachos, está desordenado el criterio, o sea, la y no está despejada, entonces tenemos que empezar por despejar la y. Primero que todo necesitamos quitar ese paréntesis. Observen que ese paréntesis tiene un menos acá adelante. Con ese menos nosotros tenemos que cambiarle de signo a lo que está dentro. Por eso es que me queda menos x más 6. Y menos x más 6 igual 0. Ya una vez que no tenemos los paréntesis, vamos a despejar la y.
que en este caso sería pasar la x al otro lado y el 6 al otro lado. Como la x está negativa, la voy a pasar al otro lado positiva, y como el 6 está positivo, lo voy a pasar al otro lado negativo. Por eso me queda que y es igual a x menos 6. Una vez que ya tenemos la y despejada, como tiene que ser, ¿verdad? En la forma general de la ecuación de la función lineal, podemos definir quién es m y quién es b. M, como siempre, es el coeficiente que acompaña a la x. En este caso, ahí invisible, lo que tenemos es un 1. Por eso decimos que m vale 1 y b es el otro número, o sea, b vale menos 6. Un último ejemplo. Acá lo mismo, ¿verdad? Hay un paréntesis, pero en este caso, este paréntesis, hay una multiplicación, un menos 2 multiplicando ese paréntesis. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es aplicar la propiedad distributiva, ¿verdad? Entonces, sería multiplicar menos 2 por x, que me va a dar menos 2x, y menos 2 por menos 1, que me va a dar más 2. Y eso se iguala a 2 que tenemos del otro lado. Ahora bien, vamos a despejar la y. Tengo que pasar el menos 2x y el más 2 al otro lado. Entonces quedarían así. Y es igual a 2 más 2x menos 2. Y ahí lo que pasaría, muchachos, es que si usted hace la resta de los dos, se restan y dan 0, o simplemente los cancelamos acá. Entonces por eso es que el criterio finalmente nos da y igual 2x. Vean que no hay b, no hay número que esté solito. Entonces diríamos que m vale 2 y que b vale 0. Entonces hasta acá, jóvenes, lo importante es saber identificar un criterio de una función lineal y también lograr identificar quién es el valor de m y quién es el valor de b. ¿Por qué? Porque más adelante esos dos valores nos van a dar una información adicional de la función, ¿verdad? Entonces tenemos que saber cómo identificarlos de un criterio para luego poder encontrar la otra información. Bueno, ahora vamos a definir el concepto de pendiente de la función lineal. Dice que se define la pendiente m como el grado de inclinación que posee la recta. O sea que en los ejemplos anteriores, todos esos valores de m que encontramos, de ahora en adelante los vamos a llamar pendiente. La m es igual o es la pendiente, ¿verdad? Entonces, si a mí me preguntan por un valor de m o me preguntan por la pendiente, tengo que saber que me están haciendo la misma pregunta. Hacen referencia al mismo valor. Entonces, resulta que la pendiente, que como es el grado de inclinación de la recta, me va a permitir definir si esa función es creciente, si es decreciente o es constante, solamente sabiendo quién es el valor de m. Y a eso es lo que llamamos crecimiento o monotonía. Dice que la monotonía de la función lineal la indica el signo de la pendiente. O sea, como les digo, con solo que yo identifique la m, ya con solo saber quién es m, ya yo puedo definir si la función va a ser creciente, decreciente o constante. Veamos cómo se hace esto. Veamos el primer caso. Dice, si m es mayor que 0, o sea que la pendiente es positiva, no importa si es decimal, si es una fracción, si es una raíz, si es un número entero, pero que la m al calcularla o al determinarla me da positiva, quiere decir que la función es creciente y la gráfica va a tener un aspecto similar a ese que tenemos ahí. Observen que, bueno, como ya dijimos, la función lineal, la gráfica es una línea recta, entonces ahí tenemos una. Y como la monotonía, en videos anteriores ya vimos que se analiza en el eje X de izquierda a derecha, si yo pongo una persona sobre esa recta, de izquierda a derecha, esa persona lo que va a hacer es subir. Por eso es que decimos que cualquier función lineal cuya pendiente, o sea, cuya m sea positiva, va a tener la gráfica va a tener un aspecto similar a ese. Eso sería en el caso cuando la pendiente es positiva. Analizamos el otro caso, que es cuando la pendiente es negativa, o sea, cuando m es menor que 0.
Igual que les indiqué en el caso anterior, no importa si la función, si la m es decimal, si la m es una fracción, si la m es una raíz o es un número entero, pero que sea negativo, eso sí. Entonces vamos a decir más bien que la función es decreciente, o sea que la gráfica va a ser una recta que va a ser decreciente y la gráfica va a ser algo parecido a eso que tenemos ahí. Y como la monotonía una vez más la vamos a leer de izquierda a derecha, entonces si yo pongo una persona ahí, viéndolo de izquierda a derecha, que es el orden correcto, esa persona está bajando. Entonces, cualquier función lineal donde la pendiente, o sea, donde la m sea negativa, la gráfica va a tener un aspecto parecido a ese que tenemos en el lado derecho. Y tenemos un último caso, jóvenes, que es cuando la m vale 0. ¿Verdad? Que en los primeros ejemplos vimos uno o dos donde la m valía 0. Dice que en este caso la función es constante y la gráfica será similar a alguna de estas. Por ejemplo, esa. ¿Lo ven? Vea que ahí si yo pongo esa persona y analizo esa función de izquierda a derecha, vean que la persona no baja ni sube. Está constante, está en forma horizontal. Entonces, eso sería una función constante. Ahora, tiene mucho sentido porque recordemos que la definición de la pendiente decía que era el grado de inclinación que posee la recta. Entonces, si la m vale 0, quiere decir que la recta no tiene inclinación, por lo tanto tiene que ser horizontal. Y aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? De otra función constante. Entonces, toda recta horizontal va a representar una función constante. Y eso lo que nos indica es que la m vale 0. Muy bien. Otro tema u otra parte del tema que vamos a analizar son las intersecciones con los ejes de una función lineal. Resulta ser que la intersección con el eje y en una función lineal va a ser el par ordenado 0, b. O sea que ya sabemos para qué sirve el valor de b que encontrábamos inicialmente, ¿verdad? La b siempre va a representar la intersección con el eje y. Y la intersección con el eje x es una formulita que hay que aplicar muy simple, menos b entre m, 0. O sea, calcular quién es menos b entre m y a eso lo acompañamos con un 0, ¿verdad? Vean acá que las intersecciones con los ejes, aunque son fórmulas que tenemos, siempre se respeta el hecho de que toda intersección con el eje y es de la forma 0, un número y que toda intersección con el eje x es de la forma un número, 0. Entonces, en una recta, como por ejemplo esa que tenemos ahí, vemos que el puntito de abajo es el corte o la intersección de esa recta con el eje x, con el eje horizontal. Entonces es menos b entre m, 0. Y el otro, que es el puntito de más arriba, vean que es la intersección de la misma recta, pero ahora con el eje y, con el eje vertical. Entonces, en ese caso, sabemos que es 0, b. Importante tal vez aclarar, muchachos, que este de acá es el eje x y que este de acá es el eje y, ¿verdad? Eje x horizontal, eje y vertical. Nota: para graficar una función lineal con precisión se deben encontrar ambas intersecciones con los ejes, en el caso de que existan, porque ya vimos por ahí que las funciones constantes intersecan al eje y pero no intersecan al eje x, ¿verdad? Por eso se hace la salvedad de que en el caso de que existan. Y luego se unen ambos puntitos con una línea que representa una recta, ¿verdad? Entonces vamos a aprovechar las intersecciones con los ejes para poder graficar una función lineal. Ok, vamos a ver ejemplos de cómo graficar funciones lineales. Por ejemplo, esta primera dice, f de x es igual a 2 menos x tercios. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar quién es m y quién es la b, ya que el criterio está bien despejado, ¿verdad? De ese criterio yo voy a extraer que menos un tercio es igual a la m, o sea, al valor que acompaña a la x, y que 2 tercios es el valor de b. Entonces, con esos dos valores voy a calcular las intersecciones con los ejes. Sabemos que con el eje y es 0, b. Por fórmula ya lo vimos así.
Entonces, como el B en este caso es 2/3, entonces quiere decir que la intersección con el eje Y de esa recta es en 0,2/3. Ahora vamos con la intersección con el eje X. Sabemos que por fórmula es menos B entre M, 0. Como B es 2/3, entonces sería menos B, o sea, menos 2/3, que es el que tenemos acá, menos B, entre M, que es menos 1/3, veámoslo acá, entre menos 1/3, 0. Y si nosotros hacemos esa operación en la calculadora, el resultado de esa división nos va a dar 2. O sea que la intersección con el eje X es el punto 2,0. Entonces vean que ya logramos averiguar las dos intersecciones. Ahora, con esos dos puntitos yo voy a poder graficar la recta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Veamos ahí el dibujo, la gráfica. Marcamos en el eje X en 2, porque es la intersección. Marcamos en el eje Y en 2/3. Lo hice un poquito más abajo del 1 porque aproximadamente 2/3 es 0,66. Y una vez que marcamos esos dos puntitos, los unimos con una recta y ya representaríamos la función lineal f de x es igual a 2 menos x tercios. Vamos con otro ejemplo. Ahí, muchachos, claramente vemos que el criterio está desordenado, o sea, no está dado en la forma f de x igual mx más b. O sea, hay que despejar la y. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es agarrar este 4 y multiplicarlo o distribuirlo por cada uno de estos términos, ¿verdad? La propiedad distributiva. Entonces, por eso es que quedaría 4 por 3, 12y. 4 por menos 1, menos 4. Y 4 por menos 6, menos 24. En ese caso, menos 24x. Ya quitamos el paréntesis. Ahora tengo que pensar en despejar la y. Entonces, para despejar la y, lo primero que vamos a hacer es quitar el menos 4 y el menos 24x, que ambos están del lado izquierdo de la igualdad restando. Entonces los podemos pasar al otro lado a sumar. Entonces me queda que 12y es igual a 24x más 4. ¿Ok? Y finalmente, entonces tenemos que quitar el 12. Este 12 de acá, si ustedes observan, está multiplicando a la y. Entonces yo lo voy a pasar al otro lado, a su operación contraria, que sería dividir. Y en ese caso, el 12 pasa a dividir a todo lo que está del otro lado. Entonces yo lo podría separar de esa manera. 24 entre 12 me da 2. Y 4 entre 12 da 1/3. Entonces, ya de ahí, teniendo la función lineal despejada, yo tengo que m vale 2 y que b vale 1/3. Entonces, ya teniendo los valores de m y b bien definidos, es simplemente aplicar el par de formulillas para las intersecciones con los ejes. Con el eje Y es 0,b, o sea 0,1/3, porque b nos dio 1/3, ¿verdad? Y la intersección con el eje X es menos b entre m, 0. Como b, observemos acá que es 1/3, entonces menos b entre m sería menos 1/3 entre la m, que es 2,0. Y al hacer ese cálculo en la calculadora me va a dar menos 1/6. Entonces ya ahí tendríamos ambas intersecciones con los ejes. ¿Qué es lo que hace falta? Recuerden que la indicación es graficar la recta, graficar la función lineal. Entonces en este caso lo que nos hace falta es ubicar los dos puntos de las intersecciones y unirlos con una recta. Y ahí tendríamos ya la gráfica de esta, ¿verdad? Que con solo ver, bueno, desde que calculamos la m, vean que la m dio 2. O sea, desde ahí ya yo debí imaginarme que la gráfica de esa función tiene que ser creciente. Bueno, en efecto es creciente. Solo con haber calculado la m. Ok. Y tenemos un último ejemplo acá de graficar funciones lineales, que es esta recta. 4y igual 100. Tenemos que despejar la y porque una vez más el criterio no viene despejado
como debe ser. O sea, no viene de la forma y igual mx más b. Ahí lo único que habría que hacer es agarrar ese 4 que está multiplicando. Veámoslo acá, ese 4 está aquí multiplicando. Lo vamos a pasar al otro lado a dividir, a la operación contraria. Entonces resulta que 100 entre 4 me da 25. Observen que en este criterio no hay x, solo el 25, o sea, solo hay b. Entonces, de ahí yo voy a concluir, como no hay x, es porque la m valía 0, o sea, porque el número que acompañaba a la x era 0, y de ahí 0 por cualquier cosa da 0, por eso desapareció la x. Y la b vale 25. Entonces, en el caso de la intersección con el eje y sería, sabemos que por fórmula es 0,b, o sea 0,25. Y en el caso de la intersección con el eje x, tenemos que no hay, pues la función es constante. Desde que yo vi que la m era 0, ya sabemos que la función es constante y no va a intersecar a el eje x, a menos de que b valga 0, ¿verdad? Pero en este caso b no vale 0, b vale 25. Entonces, esta recta representaría, veámosla ahí en pantalla, una recta horizontal que atraviesa al eje y en el 25. Entonces vean que acá hicimos 3 ejemplos de graficaciones. El primero era decreciente, el segundo era creciente y ahora este último constante. Entonces ya queda claro cómo calcular las intersecciones con los ejes y cómo utilizar las intersecciones para graficar la recta o una función lineal. Bueno, ahora vamos con lo que es la ecuación de una recta dados dos pares ordenados. Todo lo que hicimos hasta el momento de intersecciones, de monotonía o crecimiento, que quién es la m, que quién es la b, todo eso que hicimos anteriormente lo hicimos teniendo el criterio. Aquí vamos a hacer al revés, más bien vamos a construir nosotros el criterio. Vamos a definir el criterio de una función lineal, o sea, vamos a averiguar la m y la b. Para eso necesitamos que nos den dos pares ordenados, dos puntos que pertenecen a la recta. Entonces dice ahí que sean x1, y1 y x2, y2, dos pares ordenados que pertenecen a la gráfica de una recta. Entonces se tienen las siguientes fórmulas. La primera es una formulita para averiguar la m, es decir, una formulita para averiguar la pendiente de la recta. Y es muy simple, dice que es y2 menos y1 entre x2 menos x1. Y el resultado que me arroje la calculadora con ese cálculo va a ser la m, va a ser la pendiente. Y luego la b, tenemos que para la b es y1 menos m por x1, o bien y2 menos m por x2. Observen que es la misma fórmula, solo que en una utilicé el primer par ordenado y en la otra fórmula utilicé el segundo par ordenado. Pero independientemente del par ordenado que se use, siempre nos va a dar el mismo valor de b. Con cualquiera de los dos pares ordenados se puede determinar el valor de b. Lo que sí no se podría, y eso lo aclaro, es por ejemplo que yo agarre, qué sé yo, el x1 de acá y lo mezcle con el y2 del otro par ordenado. Eso sí ya no se podría, ¿verdad? Si uso el primer par ordenado, uso el x1 y el y1 de ese par ordenado. Si elijo el otro, entonces uso el x2 y el y2 de ese par ordenado. Y algo muy importante, creo que ya ustedes lo pudieron haber observado, y es que para la b se ocupa la m. O sea que lo primero que debemos calcular es la pendiente, porque sin la pendiente no podemos averiguar el valor de b. Entonces estas serían las dos formulitas que nosotros vamos a utilizar para poder encontrar la ecuación de una recta o el criterio de una función lineal, que en realidad son exactamente lo mismo. Veamos un ejemplo. Dice, halle la ecuación de la recta que contiene los puntos 2, menos 4 y 6, menos 12. Me están dando esos dos puntos que pertenecen a la recta. Yo esos puntos los voy a etiquetar así, que el primero es x1, y1 y el otro sería x2, y2. ¿Para qué hago eso? Para averiguar la m. Vean que la m por fórmula era y2 menos y1 entre x2 menos x1.
Entonces vamos a ver. En los pares ordenados de arriba, y2 es menos 12. Entonces tenemos acá menos 12. Menos de fórmula, y1. y1 es menos 4. Entonces por eso queda menos menos 4. Dividido entre x2 menos x1. Entre 6 menos 2. Y bueno, ahí haciendo el procedimiento directamente con la calculadora vamos a llegar al resultado de que m es igual a menos 2. Es una función decreciente. Y vamos con el valor de b. Ahí con el valor de b, lo que hicimos fue elegir este par ordenado. Pongámosle aquí una X y le ponemos acá para señalar, indicar que fue ese el par ordenado que se utilizó. ¿Ok? B es igual a Y1 menos de fórmula, este de acá, M que me dio menos 2 por X1 que es 2. Entonces, después de hacer ese cálculo, me dio que B vale 0. Si yo hubiera utilizado el otro par ordenado, el de 6, menos 12, también tengo que llegar a que el valor de B es igual a 0. Entonces ya tengo el valor de M, ya tenemos el valor de B. Entonces simplemente es agarrar esos dos valores y escribirlos en una ecuación de la forma y igual a mx más b. Por eso la ecuación de la recta es y igual menos 2x. Uno puede escribir menos 2x más 0, pero ese 0 ahí no es necesario, ¿verdad? Entonces, con solo que uno vea y igual menos 2x, ya uno asume que no hay b, es porque b vale 0. Y de esa forma encontramos la ecuación de esa recta. Otro ejemplo por acá, dice, halle la ecuación de la recta que interseca al eje x en menos 2 quintos y que pasa por el punto 3 quintos, 8. Vamos a ver. De ahí obtenemos o tenemos dos pares ordenados. El primero es 3 quintos, 8. El segundo, veámoslo acá, tiene que ver con esto que estoy encerrando acá. Interseca al eje x en menos 2 quintos. Ya nosotros vimos que toda intersección con el eje x es de la forma un número, 0. Entonces, si ahí nos dicen que interseca en menos 2 quintos al eje x, es porque eso representa el par ordenado que tenemos acá, menos 2 quintos, 0. Los vamos a etiquetar, al igual como hicimos en el ejemplo anterior. El primer punto sería x1, y1. El otro punto sería x2, y2. Tendríamos el valor de m, y2 menos y1, o sea, sería 0 menos 8, dividido entre menos 2 quintos, que es x2, menos de fórmula x1, que es 3 quintos. Y al hacer ese cálculo, ¿verdad? Eso en la calculadora nos va a dar 8. Yo les sugiero acá que en la calculadora pongan un paréntesis aquí, para que ella entienda que tienen que dividir por todo ese resultado. Bueno, y eso nos va a dar 8, ya tenemos la m. En este caso estaríamos hablando de una función lineal creciente, porque vean que la m es positiva. El valor de b, en este caso más bien utilizamos este par ordenado. Vamos a marcar acá. Entonces b, según la fórmula, es y menos m por x. Sería 0 menos 8 por la x, que es menos 2 quintos. Y al hacer ese cálculo nos da 16 quintos. Entonces ya tenemos el valor de m, ya tenemos el valor de b listos. Simplemente describirlos en una ecuación de la forma mx más b. Por eso es que el criterio o la ecuación de dicha recta finalmente me queda y igual 8x más 16 quintos. Mx más b. Tenemos un tercer ejemplo. Dice, dada una función g tal que g de menos 12 es igual a 4, g de 0 es igual a 1/3, determine la ecuación de la recta g. Ahí me están indicando que eso es una recta, o sea, por consiguiente, estamos hablando de una función lineal. Resulta que estos dos que tenemos acá, esto es un par ordenado, solo que escrito en otra notación, pero son pares ordenados.
De hecho, el primero es menos 12,4, el menos 12 es la X y el 4 es la Y, y el otro sería 0,1 tercio. Los vamos a etiquetar X1, Y1, X2, Y2, ¿verdad? Para encontrar la M, que sería Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Y2 menos Y1 sería 1 tercio menos 4. Y abajo, X2 menos X1 sería 0 menos menos 12. Un menos de fórmula y el otro menos que tiene el X1. Y al hacer ese resultado en la calculadora nos da menos 11 sobre 36. Para el valor de B, utilizamos este par ordenado. Entonces pongámosle acá una X para señalar de que fue ese el que utilizamos. B es igual a Y menos M por X. La Y es 4 menos de fórmula la M que nos dio menos 11,36 por la X que es menos 12. Y eso nos dio 1 tercio. Entonces finalmente la ecuación de esa recta es Y igual menos 11 sobre 36X más 1 tercio. Vean que hemos hecho 3 ejemplos que al final terminamos calculando la M y la B, solo que me han dado los pares ordenados en presentaciones distintas, ¿verdad? En representaciones diferentes. Acá tenemos un ejemplo 4 que habla de una gráfica. Me dan esa gráfica, entonces yo necesito encontrar la ecuación de esa recta. Vamos a hacer exactamente lo mismo que en los ejemplos anteriores, solamente que ahora los pares ordenados no me los están dando directamente. Nosotros tenemos que extraerlos de la gráfica. Y ahí pues lo que vamos a ver es en cuál puntito ubicamos en la intersección de un cuadrito, en uno de los vértices de los cuadritos que representan la cuadrícula. Entonces, por ejemplo, ahí vemos uno, donde apareció en color rojo, y ahí vemos otro. Son puntos que están en los puros vértices, ¿ok? Entonces sabemos con exactitud cuál es la X y cuál es la Y. Entonces, de ahí tenemos los puntos 3,1, que estaríamos hablando del puntito de más abajo, y el otro que es 0,3. Vean que ese punto de arriba está sobre el eje Y, o sea, es una intersección con el eje Y. Y como toda intersección con el eje Y siempre es de la forma 0,1 número. En este caso 0,3. Etiquetamos los puntos X1, Y1, X2, Y2, ¿verdad? Aplicamos la fórmula de la M, que sería Y2 es 3 y Y1 1, o sea 3 menos 1 y abajo sería 0 menos 3. Y en este caso nos da que la M es menos 2 tercios después de hacer el respectivo cálculo con la calculadora. Vean que la pendiente nos está dando negativa. Bueno, en efecto, la gráfica, la recta es decreciente, ¿verdad? Y averiguando el valor de B nos da 3. Con cualquiera de los dos pares ordenados nos da 3. Ahora, en este caso no era necesario averiguar el valor de B, porque desde el inicio nosotros tenemos este punto de acá que estoy señalando, que es la intersección con el eje Y. Y nosotros ya vimos previamente que la intersección con el eje Y siempre era la B. Entonces claramente yo pude haber concluido que B era 3. Pero bueno, si no lo visualizamos de esa manera, con la fórmula también nos da el mismo resultado. Entonces tendríamos acá que la ecuación de esa recta, como siempre tenemos que acomodarla en toda recta de la forma Y igual mx más b, como m es menos 2 tercios, entonces sería menos 2 tercios de x, y como b es 3, entonces sería más 3. Entonces esa sería la ecuación de esa recta. Aplicamos las mismas dos fórmulas, solo que ahora tuvimos que extraer nosotros mismos los pares ordenados de una representación gráfica.